trabajadores y el cual podrá destinarse a los programas aprobados por más del 50% de la asamblea de asociados o delegados según sea el caso. Bueno, así quedaría entonces el artículo, porque es una adición, lo que dice la ley 1391 es una adición al artículo 19, entonces conservan su 20% de protección, el 50% que pueden destinar para crear e incrementar fondos, hasta el 50%, y el 10% que sería para el Fondo Empresarial Solidario. Bueno, finalmente, desde las normas pues que pueden afectar el sector de la economía solidaria, tenemos la ley 1395, esta es de mitad de año, y todavía pues se encuentra en discusiones, ya se están presentando las demandas, las acciones de constitucionalidad ante la Corte Constitucional, hay que esperar entonces los resultados también que se vengan con eso. En este sentido pues quiero hacer un paréntesis para los que no conocen pues mucho del tema. Ustedes saben cuánto más o menos se demora un proceso judicial en el país, ustedes saben que desde hace unos años también las normas en materia procesal penal cambiaron. La tendencia es pasar todo el sistema procesal al sistema oral. Esto no solamente es por moda, sino que además hace parte de los acuerdos o los preacuerdos que se hacen para la suscripción de los tratados internacionales. Esta es una imposición de Estados Unidos a Colombia para regular la justicia de nosotros y establecer todo lo que es el sistema oral. Este tema entonces de la descongestión judicial, que eso es lo que pretende, lo que ha sido desde hace 2 años o un poquito más, se han creado jueces pilotos en la oral y en civil para establecer el proceso en la oralidad. Entonces esta norma lo que trata es de implementar la descongestión judicial, pero además preparar a todo el sistema para la implementación del juicio oral, que a partir del 1 de enero debe estar listo en el país. Aquí en Medellín, que es el caso pues como más concreto y el que uno tiene a la mano, ya están establecidos cuáles son los juzgados que van a estar de oralidad en la oral y en civil. También entonces hay unos cambios en materia de los procesos administrativos, hay cambios en procesos penales y también en familia. Entonces se implementa el sistema oral en civil, laboral y familia, se establecen nuevas reglas sobre la competencia, términos para proferir sentencia. Digamos que de las cosas buenas que tiene esta norma es que a los jueces ya se les va a decir en qué término deben proferir sentencia. Uno en la experiencia que tiene casos en la jurisdicción civil donde está el despacho decidiendo sobre un caso para emitir sentencia, se puede demorar 2 años o más. Un proceso en el escritorio de un juez, 2 años esperando para una sentencia, luego agotar todo el periodo probatorio, luego asistir a todas las audiencias y el juez todavía no decide. Con esta norma pues ya se les está diciendo 1 año para decidir, como mínimo 6 meses de segunda instancia. Igualmente entonces hay unos cambios sobre los recursos, las inscripciones de demanda en los casos de responsabilidad civil y accidentes de tránsito, que podemos entonces hacer inscripciones de demanda. Procesos ejecutivos, tenemos unos cambios importantes en el manejo también de las reglas sobre el remate de bienes. Si bien pues los que lo recuerdan, cuando un bien se va para remate, nos íbamos primero al 70%, luego entonces iba rebajando, y la verdad es que los bienes entonces perdían un gran valor al momento de hacer el remate. Con estas nuevas normas entonces ya se va a hacer hasta el 50%, no va a bajar entonces de allí. Y modificación en las normas administrativas y penales, como les contaba. Entonces, en esta medida, ustedes como administradores pues van a tener que enfrentar procesos distintos a los que venían acostumbrados. Es decir, procesos donde nos encontrábamos en el juzgado, todos sentaditos alrededor del funcionario, además de que quien nos atendía era el funcionario. No era el juez de pronto pasaba por ahí por el escritorio, a los que de pronto les ha tocado los juicios, sobre todo los laborales. Ya lo que vamos a ver en esta ocasión es salas de audiencia. Yo siempre le digo pues como a los clientes y a los colegas, como para que todos nos entendamos, tipo casi película. No vamos a tener jurado, pero el juicio va a ser totalmente oral, o sea, los testimonios se van a hacer ahí, los interrogatorios se van a hacer ahí y se van a hacer frente al juez. Ya no vamos a tener un funcionario, que el funcionario entonces todo lo teclea, casi que había que dictarle, y las audiencias podrían entonces demorarse un poquito más dependiendo de la agilidad que tuviera el funcionario con el computador y con la taquigrafía. Entonces, pues eso tiene todo de preparación,
además ahora sí hay que preparar las audiencias, ahora sí hay que hacer unas reuniones preparatorias de testigos, y allí entonces en las audiencias frente al juez se va a desenvolver todo el proceso. Entonces hasta ahí pues una actualización muy cortica, de todas maneras ahí en las memorias pues les queda el resumen, y les queda también, le entregué pues a fiscalizar los archivos con algunas normas para que cuando tengan oportunidad le den la miradita. Esa era pues como una actualización muy corta. Ahora que el tema pues que nos llama la atención, que es el administrador frente a los conflictos jurídicos, en este tema entonces he dividido en dos: los conflictos internos y los conflictos externos, que es lo que genera diariamente la consulta. Frente a los internos es el día a día, como les decía anteriormente, del administrador frente a esas consultas que les hacen, frente a las quejas de los asociados, frente a las cartas de terceros y solicitudes, etcétera. Y los conflictos internos, lo que tiene que ver con la supervisión del Estado u otros organismos, y los jueces. Sigamos. Frente a estos conflictos internos tenemos entonces que algunos conflictos que son muy comunes en las entidades de la economía solidaria son las solicitudes, y ahí debemos hablar entonces de la naturaleza del derecho de petición. El derecho de petición es un derecho, a veces le llamamos, haga un derecho de petición, y la verdad es que uno no hace derechos de petición, es que el derecho de petición es eso, un derecho que ya todos tenemos y que debe ser reconocido por los demás y por uno pues hacia los otros. Entonces la verdad es que la palabra que debemos utilizar son solicitudes, y toda solicitud respetuosa puede ser considerada un derecho de petición si cumple con todos los requisitos. Tenemos las reclamaciones y quejas, procedimientos disciplinarios y mecanismos de solución de conflictos. Sigamos. Sobre las solicitudes, que le llamamos entonces a veces derechos de petición para que, digamos, ha sido algo de usanza, tenemos entonces que la Constitución Política establece en su artículo 23 que todas las personas pueden hacer solicitudes respetuosas a las autoridades. Frente a las personas jurídicas, privadas, inclusive las personas naturales, es posible la aplicación del derecho de petición. Debe haber una reglamentación, pero lamentablemente el mensaje de la Constitución, que era reglamente cuando se trate de una persona privada, cuando se trate de una persona jurídica del sector privado, de una persona natural, reglamente cómo lo va a hacer. Como no lo ha reglamentado los legisladores, pues la Corte Constitucional ha hecho lo suyo, y es que ha entonces creado una jurisprudencia, y una jurisprudencia que es de obligatorio cumplimiento y que tiene el mismo rango constitucional. Aplica entonces para personas jurídicas privadas, me devuelvo un poquito, se aplica para todas las personas, para todas las entidades públicas. Ahí no hay, digamos, una excepción, hay que dar respuesta. Siempre que hacemos una solicitud donde cumple todos los requisitos para hacer un derecho de petición, el Estado debe darnos respuesta en el término de 15 días y va a ser mucho más estricto. Ahora, frente a las personas privadas, esa solicitud que todo el tiempo nos llega del asociado, de terceros inclusive, porque también las he visto, no falta la empresa de cobranzas que le manda un comunicado a una cooperativa de trabajo asociado diciéndole, en virtud del derecho de petición, infórmeme compensaciones, si la persona trabaja allí, cuánto gana, el horario, la modalidad, etcétera, aduciendo el artículo 23 de la Constitución Política. Devolvámonos por favor. Listo. Frente a personas privadas, entonces, la Corte Constitucional, ahí les dejo algunas sentencias a las que hago referencia. Frente a las personas privadas, entonces, cuando sea prestador de un servicio público y la actividad financiera puede ser considerada en esta modalidad, existencia de subordinación puede ser un parámetro entonces para que sea aplicado el derecho de petición, y ahí también habla en algunas sentencias de la Corte que exista o haya existido subordinación, y que con ese documento, si no se le entrega, o con esa información que no se le entrega, se le esté violando un derecho fundamental, y entonces procederá el artículo, la protección del derecho de petición, que se violen entonces derechos fundamentales del solicitante, no del derecho de petición, sino que con la negación de la respuesta o el no darle la respuesta le estemos violando un derecho fundamental. En esos casos entonces procede el derecho de petición. De todas maneras, ustedes como administradores perfectamente pueden decirle a la persona, no procede el derecho de petición, pero cuando se trata de un asociado quien me está haciendo la solicitud, o un ex asociado, uno partiría también como de los principios mínimos del cooperativismo, que es de la información y la formación de los asociados. Y en esa medida uno dice,
No procede el derecho de petición,